Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos a la Televisión Pública de Málaga, este canal de cercanía, al programa El Porqué de las Cosas. Oiga, el título del programa es suficientemente elocuente como para saber de forma anticipada cuáles son los contenidos, pero en todo caso, no sé si se han parado a pensar, ahora por ejemplo, si están en casa viendo la tele, de pronto escuchan que el termo está sonando, como si se estuviera reseteando. ¿Eso por qué ocurre? O, por ejemplo, en este momento hay un terremoto en Tailandia. ¿Por qué está ocurriendo ese terremoto en Tailandia? ¿Me puedo ir más allá? Oiga, si la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora sobre sí misma, ¿por qué yo no noto ese movimiento? Eso es el porqué de las cosas. Y yo esta noche les planteo buscar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué a veces vemos la Luna más grande de lo habitual? ¿Por qué la gelatina tiene ese aspecto tan peculiar? ¿Y cómo se fabrica este producto alimentario del que hablan que tiene una potente dosis de proteína? ¿Por qué se lanza arroz en las bodas? ¿O por qué las ostras dan perlas? ¿O por qué no distinguimos la inteligencia artificial de la realidad? Bueno, son preguntas, como ven, desde las más sencillas a las más complejas. Esto es el porqué de las cosas. Sean bienvenidos, 32ª entrega. Vamos con ello. Antes de recibir a mi primer invitado de la noche, quiero saludar a la asistente virtual de este programa. Ella es malagueta, ya saben, todos le conocemos, en el equipo le llamamos Mala. Mala, muy buenas noches. Hola, Adolfo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy nos propones hablar en primer lugar de un asunto que nos va a llevar a 380.000 kilómetros desde el planeta Tierra. Cuéntame. Así es. Esta noche te quiero llevar a ti y a los telespectadores de Canal Málaga a un lugar donde la temperatura oscila entre los 248 grados bajo cero y los 123 grados positivos. Hay noches que no la podemos ver, aunque son muy pocas. Tarda algo más de 27 días en orbitar la Tierra. Es un lugar muy polvoriento y solo 12 personas han caminado sobre su superficie. Adolfo, supongo que quienes nos ven desde casa ya se imaginan a qué lugar me refiero. Estoy hablando de la Luna, que, por cierto, ¿por qué algunas veces la vemos más grande de lo habitual? Perfecto, pues me quedo con esa cuestión. ¿Por qué algunas veces la vemos más grande de lo habitual a la Luna? Esa pregunta se la voy a trasladar a René Dufar. Él es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un organismo que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Doctor Dufar, muy buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muy buenas noches. Oiga, antes de hablar de su tamaño, del de la Luna, aclaremos otra cuestión. ¿Qué utilidad tiene la Luna? ¿Para qué nos sirve a nosotros los terrícolas el que tengamos el satélite ahí enfrente? Es súper importante la presencia de la Luna. Es el satélite natural que tenemos aquí en la Tierra. Y una de las principales consecuencias de tener un satélite es la estabilidad que nos da aquí en la Tierra, la estabilidad del eje de rotación. Otra de las importantes cosas que tiene es las mareas, y eso nos da muchísima vida aquí en la Tierra. Pero yo creo que si nos quedamos con el tema de la estabilidad de la órbita, eso ya es súper importante. Por ejemplo, Marte no tiene una luna así de grande y el eje de rotación de la Tierra varía bastante, el eje de rotación de Marte, perdón, varía bastante y eso influye muchísimo en el clima. Entonces, estabilidad igual a luna. Doctor, una pregunta. Decía yo al principio que la distancia entre la Tierra y la Luna son 380.000 kilómetros. ¿En cualquier momento del año siempre estamos a esa misma distancia? La distancia de la órbita de la Luna es en torno a eso, 380.000 kilómetros. Es más o menos un segundo luz. Por lo tanto, la luz tarda un segundo, estamos viendo la Luna un segundo en el pasado. Pero esto cambia
Cambia muy poquito. Todas las órbitas en general son elípticas y entonces cambian, se acercan un poquito y se aleja un poquito la Luna. Pero ese cambio no se percibe, no se nota y por lo tanto, así redondeando, podríamos decir de que la distancia Tierra-Luna es prácticamente la misma. ¿Quién podría olvidar aquella retransmisión de televisión protagonizada por Jesús Hermida, año 1969, El hombre llega a la Luna? Oiga, ¿usted recuerda el dato de cuánto tiempo tardó el viaje entre la Tierra y la Luna? Punto primero. Del año 69 al año 2024, mire que ha llovido y mire que hemos avanzado. El tiempo que tardaremos en una próxima misión a la Luna, que está además muy próxima, donde volverán a ir astronautas, ¿será el mismo tiempo que en el año 69? Por tanto, dos preguntas. ¿Cuánto tardamos en llegar y si hoy tardaríamos lo mismo o no necesariamente? Si no recuerdo mal, tardaron en torno a 3 días en llegar. Eso no es mucho, creo yo, para hacer 380.000 kilómetros. O sea que el viaje es bastante rápido. Y la pregunta es, ¿en estos 50 años se avanzó lo suficiente como para ir más rápido? Sí se avanzó lo suficiente, pero no es bueno ir más rápido. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿cuánto tardaríamos en llegar a la Luna hoy, en 2024? Lo mismo, 3 días. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión, porque hay personas adentro de la nave y no es bueno ir muy rápido. Y también por una cuestión orbital. Si queremos llegar a la Luna y ponernos en órbita alrededor de la Luna y no escapar o no seguir de largo, no tenemos que ir tan rápido. Entonces, tanto en 2024 como en 1969, 3 días de ida y unos 3 días de vuelta, más o menos. Recuerden que además lo de ir a la Luna empieza a tener un sentido, desde luego, muy diferente al que se tenía en el año 1969, pues, en fin, en aquel momento por razones incluso estratégicas, casi militares. Hoy las cosas han cambiado mucho. La Luna es un puente para ir más allá. Si queremos llegar a Marte, necesariamente tenemos que tener una parada en la Luna. Tendremos que construir estructuras en la Luna. En todo caso, hablemos de tamaño. Oiga, ¿cuál es el tamaño de la Luna si me lo compara, por favor, con la Tierra o compáremelo con el Sol? Vamos a poner números. El radio de la Luna, o sea, la distancia desde el centro a la superficie, es de en torno a unos 1.700 kilómetros. Eso es más o menos la distancia de Madrid a Bruselas, más o menos. Y el radio de la Tierra es en torno a 6.400 kilómetros, o sea, 6 veces más grandes. Ese factor, 1/6, también tiene que ver con la gravedad que sentimos en la Luna, porque más o menos son cuerpos similares. Si lo comparamos con el Sol es una estrella, ya es otra historia. Es una bola de gas incandescente. Y el Sol tiene unos 700.000 kilómetros de radio. Eso es unas 110 veces más grande que la Tierra. La Tierra entraría 110 veces una al lado de la otra para poner el radio del Sol. Son cosas muchísimo más grandes. ¿Qué dimensiones? Ahora, profesor, perdone, hablando de tamaños y volviendo, porque hemos hecho un acercamiento al asunto que yo pretendía esta noche. Oiga, ¿por qué tenemos la sensación de que a veces la Luna la vemos muy pequeña y a veces la Luna la vemos muy grande si la distancia, me decía, es más o menos fija entre la Tierra y la Luna? Bueno, esto de verla más grande o más pequeña depende de dónde la vemos. Quiero decir, no dónde estamos nosotros, sino en qué dirección la vemos. Si la vemos en la dirección del horizonte, la vamos a ver un poco más grande, vamos a percibirla más grande que si la vemos cuando está más arriba en el cielo. Y eso es simplemente una cuestión de atmósfera, de un efecto atmosférico. Vemos las cosas un poquito más grandes cuando la vemos en la dirección del horizonte. Entonces, salir la Luna o ver poner la Luna, vamos a tener una sensación de que la estamos viendo más grande. Pero no es una cuestión de que si se acerca o se aleja. Hablamos al inicio de esa diferencia de distancias. Para tener una idea, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, la vamos a ver quizás un 3% más grande de lo que la veríamos cuando está más lejos. Y eso es prácticamente, no lo podemos percibir. Entonces es simplemente si la vemos en el horizonte o si la vemos más arriba en el cielo. Perfecto.
Profesor Dufar, gracias por el esfuerzo de utilizar terminología muy coloquial para entender asuntos tan complejos como esta relación entre el planeta Tierra y la Luna. Señor, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, muy amable. Quiero ahora colarme en sus cocinas. Me gustaría abrir sus neveras y mirar si en alguna balda tienen gelatina. Quizás hayan tomado una gelatina esta misma noche, bien porque estén de dieta, bien porque lo toman como postre, bien porque son deportistas y entienden que la proteína va a alimentar sus músculos. Hablan de que es muy recomendable para personas mayores, incluso para los niños. Dicen que es muy saludable. Pero, ¿por qué tiene ese aspecto tan peculiar, tan blandengue? Y sobre todo, ¿cómo se fabrica? Se lo quiero preguntar a Íñigo Pérez Baroja. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España. Querido Íñigo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, Adolfo, buenas noches. Gracias por atenderme, como siempre es muy amable conmigo y además ya te anticipo que esta temporada quiero abusar un poco de, en fin, tu amabilidad y tu generosidad, porque soy un convencido de que la química forma parte de la vida de una manera absolutamente, por cualquier sitio donde veamos y miremos, hay química y por lo tanto nos ayudará a comprender muchas cosas. Hoy vamos a hablar de gelatina. Lo primero será, ¿cómo se fabrica la gelatina? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿De qué está hecha esa masa casi que parece un flan transparente de color atractivo? ¿Qué ingredientes lleva? Efectivamente, bueno, una gelatina es un semicoloide, tú mismo lo has dicho, es semisólida a temperatura ambiente. Y el 97-98% está generado de colágeno y el resto de sales minerales. El colágeno suele estar en los tendones, en los huesos, en la piel, realmente en aquellas partes de la vaca o del cordero o del cerdo que no nos solemos tomar. Por tanto, debo entender, estamos hablando de que se coge piel, huesos, se hierve y el extracto de ese hervor, de esos huesos, de ese pellejo, es lo que luego va a componer la gelatina. Efectivamente, vamos, dentro de la piel hay una parte que es el colágeno, dentro de los tendones, de los huesos, y Adolfo, lo has comentado antes, la química está en todos lados, pues al final la gelatina lo que hacemos es con los huesos, el colágeno en sí es una sustancia insoluble, es decir, que no se disuelve en agua, y con una hidrólisis que lo que hace es que con el agua y una presencia ácida o básica, depende del material, rompe los enlaces que junta la piel, los huesos, y lo que consigue es que de una sustancia insoluble como es el colágeno consigamos un polvito que en agua caliente se disuelve y se genera la gelatina. Oye, Íñigo, hablando de polvitos, supongo que cuando hervimos huesos, tendones, ahí hay impurezas. ¿Cómo se evitan esas impurezas cuando vemos una gelatina tan limpia y tan transparente? Claro, pues también mediante productos químicos, se suelen hacer tratamientos con ácidos y bases, ¿vale? Y con esos se hierven, se trituran para mejorar un poco también, para eliminar aquellas impurezas, se filtran y todo aquello acaba dando la gelatina. Por cierto, todo tipo de gelatina, cualquier tipo de gelatina que nosotros veamos, ¿es una gelatina que viene del mundo animal? ¿No hay una gelatina que provenga de otros orígenes? Como tal, gelatina, sí, solo de origen animal, pero también es verdad que la ciencia ha adelantado y a través de celulosas del agar-agar conseguimos unas sustancias similares, pero no lo podríamos llamar gelatina porque la gelatina está generada en los colágenos y los tejidos vegetales no tienen el colágeno. Son sustancias similares como puede ser el agar-agar. Resuelve una curiosidad que tengo, que no sé si tienes esta información. Yo tengo la impresión de que la gelatina, la información de que se utiliza como postre, a veces tiene incluso un añadido de proteínas, desde luego tiene sabores diferentes, a cola, a fresa, a limón, pero realmente una gelatina, si no llevara potenciadores de sabor,
¿A qué sabría? ¿Sabría a carne, a piel de cordero o de cerdo o de vaca? No tendría sabor, es un sabor neutro, tendría un color amarillenta y no tendría sabor. Entiendo. De hecho, es la gelatina neutra que se vende. Esa gelatina que es todo lo que hemos dicho, además de productos químicos añadidos, ¿esto tiene fecha de caducidad o son de este tipo de productos que duran mucho tiempo? Y pues duran bastante, ¿vale? Pero todo depende de las condiciones en las que lo almacenemos, ¿vale? No es lo mismo que lo tengamos refrigerado que lo tengamos en un sitio que le esté dando fuentes de calor o la luz solar, ¿vale? Si no ha estado abierto, las gelatinas pueden durar unos 3 o 4 meses en la despensa y unos 15 meses refrigerados. Ojo, yo eso es lo que mantiene las propiedades de la gelatina. ¿Qué pasa? Me adelanto un poco a la pregunta, ¿vale, Adolfo? Perdóname. Y dices, ¿por qué las marcas comerciales dan menos tiempo de fecha de caducidad? Porque esa fecha de caducidad lo que es donde la compañía envasadora o productora garantiza el sabor, el color y las condiciones. Entonces se curan en salud, pero no quiere decir que si ha estado, oye, una gelatina, te la puedes comer y no tienes ningún riesgo desde un punto de vista sanitario, ¿vale? Otra cosa es el poder, el color, el sabor, que vayan perdiendo un poco, pues eso, las condiciones. Correcto. Íñigo, una última cuestión. Más allá del tema nutricional, donde efectivamente, repito, la gelatina aporta nutrientes, aporta, en fin, los productos químicos que me hablas, aporta proteínas. Más allá, digo, de la parte de la nutrición, ¿hay alguna otra utilidad de la gelatina? Porque claro, quiero pensar que si está compuesta por colágeno, supongo que para productos dermoestéticos también debe utilizarse, ¿no? Claro, en cosmética se utiliza mucho y es verdad, favorece mucho a la salud porque potencia ese colágeno que tenemos nosotros. Además, tiene muy poco aporte calórico, tiene muchas proteínas. Es verdad que proteínas, estamos hablando de los tendones, de los huesos, no es la mejor proteína que podamos tomar, ¿vale? Pero también tiene mucho sodio y mucha glicina, ¿vale? Que esto favorece a la digestión. Querido Íñigo Pérez Baroja, gracias por atenderme un día más y prometo seguir llamándote. Ojalá pueda seguir contando con tu generosidad. Gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros y tanto la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España como yo mismo, encantados de asistir con vosotros y atender todas vuestras consultas. Muchísimas Gracias. noches. Gracias, muy amable. Pues gracias y bueno. Ya que hemos hablado de cocina, me han permitido abrir su nevera. Déjenme porque en las redes he encontrado un vídeo. Fíjense qué cosas más curiosas. Te enteraste de la función oculta del tapón del tarro de aceite. Yo antes lo tiraba a la basura, pero descubrí que si le damos la vuelta al tapón del aceite y lo presionamos hasta que haga clic, podrás sazonar directamente tus comidas sin desperdiciar una gota de aceite. Bueno, no me digan lo del tapón de la botella de aceite. Ya les iré enseñando más cosas porque nada hay por casualidad. Por ejemplo, las anillas de las latas, cuando abrimos, ese agujero que hay ahí, no piensen que es para meter el dedo. Pero en fin, ya les iré enseñando. Ahora nos vamos a ir de boda. Por ejemplo, a la del cantante puertorriqueño Mar Anthony. Fíjense, año 2023, se casa por cuarta vez. También el año pasado se casó la cantante Edurne con un portero muy conocido, con David Egea. Hablemos de más deportistas. En este caso, la ganadora de 7 medallas olímpicas, la gimnasta Simone Biles, también se casó el año pasado. Digan que la boda no fue bonita. Qué bonitas fotos, ¿eh? En 2023, si hubo una boda de la que habló todo el mundo, fue de la inteligente Tamara Falcó. Ahí la tienen.
Digo inteligente porque no me digan que con los escasos recursos intelectuales que tiene, sabe sacarle partido. Y año 2023 fue el año que eligió Laura Pausini para pasar por el altar tras 18 años de relación. La artista del año de los premios Grammy Latino, Laura Pausini. Bueno, en todas estas bodas hay vestidos blancos, hay flores, hay caras de felicidad y probablemente no faltó el arroz. ¿Y por qué eso de lanzar arroz en las bodas? Déjenme porque voy a hablar con Victoria Bandera, que es Wedding Planner, cuidado, no es cualquier cosa. Y está detrás de My Natural Wedding. Muy buenas noches y bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Hola, muchas gracias. Hola Victoria, buenas noches. Esto de Wedding Planet, exactamente, ¿a qué te dedicas? Sí, bueno, nosotros somos organizadores de bodas y eventos, nos encargamos de todo lo que es la producción y organización de bodas. Nosotros principalmente hacemos bodas de destino de parejas que son extranjeras y nos encargamos pues de todo lo que es la organización. Correcto. Oye, en algunas culturas orientales he leído, históricamente se ha atribuido al arroz el poder de atraer riqueza. ¿Eso tiene algo que ver con lo de lanzar arroz a los novios? Y en todo caso, ¿está fijado cuándo y dónde se originó esta tradición en nuestro país? Sí, bueno, esta tradición viene principalmente, como bien has dicho, de la cultura asiática, en la que ellos creen que pues, dentro de los microgranos de arroz se esconde lo que es la riqueza. Y pues eso se trajo desde el siglo XIII, cuando Marco Polo viajaba a China, pues trajo mucho de esta influencia asiática, la trajo a Europa. Y finalmente se le echa arroz a los novios para traer lo que es la fertilidad, la fecundidad. Se le desea, lanzando el arroz, pues que tengan muchos hijos pronto y se le desea un matrimonio pues feliz y duradero. Qué bueno. Sin embargo, y siguiendo apelando a la historia, en Roma, en vez de arroz lo que lanzaban era trigo, ¿no? Exacto, sí. En la antigua Roma, en vez de arroz, pues la riqueza, la fertilidad venía a través del trigo. Por eso muchas novias se ponían en el pelo, se ponían pues trigo y se lanzaba también pues trigo en las bodas. En vez de arroz, pues se lanzaba trigo y frutos secos, nueces, que simbolizan lo mismo, fertilidad, fecundidad. Y todos los años hablamos cuando llega Nochevieja que aquí en España la tradición son las uvas, en Portugal son las pasas, en Italia son las lentejas. ¿Esto del arroz en las bodas es una tradición también en otros países occidentales? Principalmente se encuentra en España, aunque es verdad que en los últimos años se ha extendido por otros países, principalmente por el norte y el sur de América, pero principalmente es algo muy español. Nosotros, como nuestras bodas son todas de destino, que solo son mayormente extranjeros, y les contamos un poco de la tradición esta que tenemos de lanzar arroz, muchos se sorprenden porque nunca la habían escuchado o nunca la habían visto, pero como digo, es principalmente de aquí de España, aunque es verdad que se está haciendo más en otros países. Vale, déjame que te haga algunas preguntas como muy seguidas. Primero, ¿está bien que utilicemos un tipo de arroz? Da igual que sea arroz bomba o brillante que no se pasa a pesar de que lo cuezan mucho, en esto no tiene nada que ver. ¿Cómo hay que preparar el arroz que vamos a lanzar? ¿Hay una cantidad prefijada de arroz para tirarlo? ¿O cómo se presenta el arroz para los invitados? ¿En bolsitas, en cucuruchos? ¿Cómo funciona todo esto? Pues tradicionalmente se usa arroz blanco y arroz redondo y de grano corto. Principalmente lo que se suele utilizar, aunque ahí hay muchas parejas que usan distintos métodos. También en vez de arroz, en vez de blanco, que simboliza la pureza, hay muchas parejas que están optando por arroz que vienen en colores, ya sea solo un color, que para más o menos el mismo color que se usa en todo lo que la cromática de la boda, o multicolor para crear un efecto como más colorido a la salida de los novios. Muchas otras parejas optan por opciones más sostenibles, biodegradables, y hay muchas otras opciones. Hay opciones de confeti que ya sean papel o que puede ser multicolor o solo de un color, plateado, dorado, para darle un efecto como más luxury. Y hay otras parejas que usan opciones como pétalos, que en bodas de verano, pues la verdad es que quedan muy, muy bien, muy coloridas. El pétalo de rosa simboliza el amor, por lo que es verdad que es una opción que usan muchas parejas. Otras opciones pueden ser pues flores secas, que también se suele llamar confeti orgánico,
que es una opción muy buena para el medio ambiente, y se mezclan con distintas hojas secas, con distintos colores, incluso hojas de olivo, que también se puede mezclar incluso con el arroz, las hojas de olivo, y quedan pues, una estampa muy bonita en blancos y verdes. Otras opciones son crear aviones de distintos colores, aviones de papel, y que se lanzan, incluso se puede escribir un mensaje limitado a los novios, que luego pues se lo pueden quedar. Hay muchas opciones, no solo para cada pareja puede inventar su propia opción, incluso burbujas de jabón que se lanzan a la salida de los novios. Sí es verdad que hay que tener en cuenta que no todas las opciones siempre son válidas en todos los sitios, en toda la iglesia, en todas las fincas o donde se realice la boda, ya que hay algunas veces que hay alguna finca o algunos jardines que no te permiten lanzar pues arroz o confeti que no sea orgánico, porque luego es verdad que la limpieza es un poco más complicada. Incluso hay iglesias que ya lo que es lanzar arroz no está permitido, porque ha habido, sobre todo las que tienen escalera, que ha habido resbalones de gente mayor que se puede caer con el arroz. También el tema de las palomas o de algunas aves que se comen ese arroz, entonces es verdad que en algunos sitios hay que tener cuidado. Siempre mejor preguntar, ya sea en la iglesia o donde vaya a casar, cuáles son las regulaciones que tienen ellos, para luego evitar pues, una multa o evitar un problema mayor. Fíjense que yo creo que Victoria Bandera hoy define la esencia de este programa. Una pregunta tan sencilla de por qué se lanza arroz en una boda, fíjense la cantidad de matices que tiene, que hemos terminado hablando incluso de palomas o de evitar accidentes, ¿no? Victoria, tienes un trabajo muy bonito, la verdad es que estar en uno de los momentos más felices de un hombre o de una mujer, o de un hombre y un hombre, de una mujer, pero en todo caso vivir esa experiencia desde la organización tiene que ser una actividad muy placentera. Victoria Bandera, gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Vamos con un vídeo. Hemos hablado de bodas, hemos hablado de emociones. Fíjense las imágenes que les traigo donde la posibilidad de no emocionarse es imposible. Saat yang indah denganmu yang pernah singgah, sesaat engkau berubah, bertanya apa ku salah. Setelah sekian lama kau buat diriku gundah, sekian lama ku rasa kau datang ataukah singgah. Apapun alasanmu, takkan cukup bagiku. Di persimpangan aku berdiri. Sekarang kau bilang sayang, dulu kau datang dan menghilang. Takkan mudah ku terima. Sekarang ku jadi bimbang karena dia yang... Aunque a veces el mundo es tan duro y está uno rodeado de gente tan dura, cuando ve reacciones de ese tipo, a mí al menos me devuelven la fe en el ser humano. Bueno, esta noche les quiero hablar de una joya única en el mundo. Es una de las joyas más famosas de la historia, la perla peregrina. No es una joya cualquiera. Un esclavo la encontró en Panamá en el siglo XVI y ordenaron entonces enviarla a España. El rey Felipe II fue su primer propietario y pasó a formar parte de las joyas de la corona. Después pasó por manos de José Bonaparte. Incluso la compró el actor Richard Burton en una subasta para regalársela a Liz Taylor por su cumpleaños. Hace unos años se vendió por 9 millones de euros en la Casa Christie's de Nueva York. Una historia que nos viene de perlas para plantear el siguiente porqué de las cosas. ¿Por qué las ostras producen perlas? Formulada la pregunta, vamos ahora, en este caso, con una experta. Ella es Amparo Moyano, es gemóloga, es especialista en perlas y forma parte del claustro del Instituto Gemológico
español. Muy buenas noches y muy bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches. Hola, Amparo, buenas noches. Vamos a empezar precisamente por la primera cuestión. ¿Por qué las ostras producen perlas y cómo se forman estas perlas? Bueno, las ostras producen perlas como mecanismo de defensa a una agresión externa. Es decir, en el momento en que las ostras son seres adultos, si hay algo que les ataca, en el caso de las perlas naturales sería pues un microorganismo, las ostras lo que hacen es bueno, pues defenderse y forman como un quiste alrededor de ese elemento que les está atacando y empieza a expulsar capas y capas y capas de carbonato cálcico y digamos que se protegen, envuelven a ese microorganismo para que puedan, para defenderse de él, para que no le haga daño. Por tanto, la composición de una perla es carbonato cálcico, de ahí su dureza. ¿Qué tiempo suele tardar una ostra en producir una perla? Bien, además de carbonato cálcico, hay una sustancia orgánica. Nos imaginamos todos una ostra y vemos una ostra o un mejillón y vemos que tiene una capa externa como muy dura. Bien, eso es la conquiolina, que eso forma parte de la ostra y entonces es lo primero que va a expulsar la ostra porque sabe que eso va a proteger y luego ya empieza a expulsar miles de capas, de microcapas de carbonato cálcico. ¿Cuánto tarda? Pues se supone que en ostras de tamaño pequeño digo de 8 o 10 centímetros, pueden tardar hacen como expulsan medio milímetro de capa al año. Y las ostras que son más grandes expulsan 1 milímetro de capa de cultivo, nosotros llamamos cultivo, es capa nacarada al año. Por tanto, es un proceso. O sea, que pueden tardar, pues depende del tamaño de la perla. Si una perla mide 8 milímetros y es de ostra pequeña, que son las más habituales, pues puede tardar 16 años en formarse la perla. Es un proceso como muy lento. Amparo, entiendo que hay diferentes tipos de perlas, pero la diferencia solamente radica en el tamaño de la perla. Sí, bueno, radica en el tamaño y radica en las aguas en las que se forma. Es decir, la primera diferenciación es que tenemos perlas de agua dulce, eso que la gente conoce como perlas de río, y perlas de agua salada. Y en función del plancton, de la temperatura del agua, digamos que se va a formar también, se va a crear ese color, porque realmente la perla no es otra cosa que una autobiografía de una ostra. Entonces, lo que come la ostra es lo que va a expulsar en ese manto, en esa capa que envuelve a ese ser extraño y le va a dar ese color o, dependiendo además de dónde se coloque el bicho, pues le va a dar una forma. Entonces, digamos que la primera clasificación que hacemos es agua dulce y agua salada. Y después de agua dulce y agua salada, pues ya tenemos, en función de la forma, pues tendremos perlas redondas, perlas blister, que son esas que va a aislar la ostra frente a su capa interna, entonces son medias perlas, o perlas quistes, que son las perlas redondas. Entiendo. Existen perlas naturales y perlas cultivadas. Vamos a hablar solo de las naturales. ¿Dónde se encuentran? ¿En cualquier costa? ¿Allá donde haya agua dulce o salada puede haber una ostra que produzca perlas o hay zonas del mundo claramente identificadas? Sí, hay zonas del mundo claramente identificadas. El mayor origen o el mejor origen de las perlas naturales siempre ha sido pues la zona del Mar Rojo, el Golfo Pérsico. Ahí se dan digamos que unas características del agua, del plancton, de la temperatura del agua, en el que se han formado unas ostras con una capa interna, que es lo que va a ser luego la perla maravillosa, nacarada, con un nácar muy bonito, y esas son las que cuando son adultas van a dar unas perlas espectaculares. Luego, otros lugares del mundo, en agua salada, pueden ser lo que nosotros llamamos perlas de los mares del sur, que comúnmente se conocen como perlas australianas. Los mares del sur, digamos que están, va a ir desde, todo el mundo piensa Australia, Nueva Zelanda, no, pero vamos a seguir subiendo y nos vamos a encontrar con las perlas de Polinesia, Micronesia, esas que se conocen como perlas de Tahití, y también nos vamos a encontrar con la zona norte, que le llamamos nosotros, que es Birmania y Tailandia. Ahí es donde se dan las mejores perlas naturales. También en Centroamérica, en Panamá,
pues por ahí más o menos, México, se han dado también perlas naturales. Es decir, la temperatura del agua influye y la alimentación de las ostras influye en que se puedan crear esas perlas bonitas. Hay dos informaciones, dos afirmaciones que me has dado que me llaman la atención y me despiertan la curiosidad respecto del siguiente asunto. Si es un mecanismo de defensa de la ostra el que provoca la formación de la perla, ¿por qué hay ostras que no dan perlas? Uno. Y dos, cuando hablas de ostras te refieres a moluscos. ¿Quizá hay otros moluscos al margen de la ostra que también produzcan perlas? Bien, primera pregunta, ¿por qué hay algunas que no dan? Pues porque la ostra solo es capaz de defenderse cuando ya es un ser adulto, porque como la perla es, digamos que la misma composición o la misma sustancia de la que está hecha la ostra, hasta que la ostra no es un ser adulto, digamos que ese manto, eso se llama manto, ¿no? Ese, digamos, origen de la vida de la ostra y de la perla, la va a utilizar la ostra para hacerse a sí misma, para que siga creciendo su cuerpo, su capa externa, su capa intermedia, su capa nacarada interna. Entonces, en el momento en que es adulto y se dan unas condiciones de agua buenas, pues digamos que ya puede crear una perla si le ataca algún mecanismo extraño. Y en cuanto a la segunda pregunta, no solo las ostras dan perlas, por ejemplo, en agua dulce no son ostras, son unos moluscos bivalvos de la familia de los mejillones, o sea, son más parecidos a los mejillones. Y además de eso, hay algún que otro gasterópodo que dan perlas. Es decir, por ejemplo, a mí el ejemplo más espectacular que existe es el de un molusco que se llama Strombus gigas, gigas es gigante, ¿vale? Que es esa caracola que nos ponemos en el oído para escuchar el océano. Sí. Bien, pues ese molusco univalvo produce una perla que se llama perla rosa, que se la conoce como la perla reina, porque es espectacular, es una perla increíble. Y además, gracias a Dios, en ese molusco no se puede cultivar. Es decir, que todas las perlas que vaya a producir van a ser naturales. Entiendo. Para terminar, la perla sin duda es una joya. La pregunta es, ¿qué diferencia a una perla de otra para considerarla una joya más valiosa, incluso que haya perlas más caras y otras menos caras? Digo siempre hablando de perlas naturales. Vale, pues por supuesto el tamaño. Ajá. El tamaño importa en este caso. La forma, si son totalmente esféricas, suelen ser muy preciadas o muy apreciadas. El color, el tono, las más apreciadas son esas que son las que venían de Oriente, que son como blanco-rosa. Ahora también se valora mucho el blanco-silver, pero para mí solamente, o sea, lo que más hace valorar una perla es eso que en el lenguaje de las perlas llamamos oriente, que es como esa luz que sale de dentro de la perla. Y eso está directamente implicado con, digamos, con las capas que tiene la perla. Entonces, por eso las perlas naturales valen muchísimo más que las perlas cultivadas, porque las perlas cultivadas lo que les meten es una bola y luego tienen muy poquitos milímetros de realmente lo que sería la composición de una perla. Una perla natural de un tamaño razonable, estamos hablando de un precio en el entorno de... Pues vamos a ver, depende de muchas cosas, pero por ejemplo, yo tengo una en los archivos cuando doy cursos de perlas. En 2014, esto no es un tamaño razonable, esto se ha pasado de tamaño, pero vamos, es una perla como de 17 milímetros y se vendió en 1.200.000 euros. ¿Los pendientes ¿Los pendientes que llevas son perlas? Sí. ¿Y son perlas naturales? Perlas. No, son cultivadas. Perlas naturales hoy en día no hay, o sea, no existen, las encontramos en salas de subastas por una sencilla razón, porque donde ha habido ostras, esas ostras ya se cogen para hacerles cultivo, para meterles un núcleo y hacerlas trabajar en menos años, porque bueno, pues le meten un núcleo grande y con que estén 4 años trabajando, 2 años, 3 años trabajando, ya van a sacar las perlas. Entonces es muy difícil, solo muy esporádicamente se pueden encontrar perlas naturales, se pueden encontrar antiguas, por supuesto, pero no actualmente no, porque en los sitios, en Oriente sí se pueden, en el Pérsico se pueden encontrar porque no hay
granjas de cultivo. Entiendo. Pero en el resto de los sitios, Japón, todos los mares del sur, lógicamente no se pueden encontrar porque no hay ostras que puedan producirlas. Amparo, para terminar, y por favor, con mucha brevedad. Si un hombre, Sí. yo pongo este ejemplo, podría poner cualquier otro, no me quiero enredar, de un hombre, una mujer, una mujer. Un hombre quiere regalar unas perlas, unos pendientes, un collar de perlas a una mujer. ¿Qué mensaje le está enviando con ese regalo? Belleza, belleza, exclusividad, belleza sobre todo, luz, pureza. Siempre se ha relacionado con eso. ¿Cuántas veces hemos dicho de una buena persona, este chico es una perla o esta chica es una perla? Es decir, le estamos transmitiendo algo como que a lo más bello le vamos a dar lo más bello. Es maravilloso ver la pasión con la que habla de las perlas Amparo Moyano. Me encanta. Amparo, gracias por atenderme, eres muy amable conmigo siempre. Gracias, un beso. Gracias. Gracias a ti, igualmente. Buenas noches. Chao. Bueno, enseguida voy a recibir aquí en el plató del Porqué de las Cosas a mi último invitado de esta noche. Es una entrevista, no voy a estar solo, me va a acompañar Mala, por cierto. ¿Cuántas veces hemos oído hablar ya de la inteligencia artificial? Todo un experto para hablar con rigor y seriedad de qué es la inteligencia artificial, en qué nos beneficia y en qué nos puede perjudicar. Unos minutos de publicidad, inmediatamente volvemos.